Hechos capítulo 20. Padre nuestro, sabemos cuánto riesgo corre hoy nuestra salvación. Por eso queremos que nos des tu mano y nos guíes para hacer lo necesario de tal forma que nuestra iglesia, nuestra familia y nosotros podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Después llegó a Grecia y debido a los planes que los judíos tenían contra él, tomó la decisión de volver por Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia Aristarco, Sópater, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y, abrazándolo, dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba. Luego se fue. Llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. Navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Vinimos a Mitilene, llegamos de Quío, al otro día tocamos puerto en Samos, hicimos escala en Trogilio y llegamos a Mileto. Desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo sé que ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros sabéis que para todo lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: «Más bienaventurado es dar que recibir». En la narración de estos viajes que hace Pablo en el capítulo 20, describe 2 acontecimientos muy interesantes. Uno tiene que ver con el caso de aquel joven llamado Eutico que se cayó de la ventana, lo levantaron muerto, pero Pablo lo resucitó. Pablo se había reunido con los discípulos para despedirse de ellos, pero tal vez el sábado no fue suficiente, siguió el primer día de la semana en el discurso y como tenía que viajar al día siguiente, entonces continuó el discurso, dice, hasta la medianoche. A esa hora fue cuando ocurrió lo de aquel joven que se cayó desde la ventana del tercer piso. Pero después de resucitarle, Pablo dice que fue arriba otra vez con los discípulos, partió el pan y continuó su discurso hasta el amanecer. Allí continuó su viaje. Cuando llegó a Mileto, porque no quería demorarse mucho, entonces mandó llamar a los ancianos de Éfeso para despedirse. Y en su discurso de despedida, él menciona cosas muy importantes que son para nosotros. Él dice: «Yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces. Por tanto,
mirad por vosotros y por todo el rebaño. El apóstol Pablo encomienda a los feligreses de estas iglesias, a los ancianos, a los líderes, a los que tienen un poco más de fundamento espiritual, pero él dice que aún entre vosotros se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar discípulos. Estimado amigo, hoy en día estamos en una situación muy similar. Por todos lados surgen lobos rapaces, personas que quieren sacar del rebaño de Dios a los feligreses, a los débiles, arrebatarlos. Son instrumentos del diablo que no quieren que ellos sean salvos. Por eso debemos velar para que no caigamos nosotros en las garras de ellos. Hoy, a través del llamado del apóstol Pablo, está la invitación. Vela por tu salvación. Vela por la salvación de tu familia y vela por la salvación de los miembros de tu iglesia. Colócate en las manos de Dios para que Dios te pueda usar y finalmente puedas asegurar la salvación tuya y la de los tuyos. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.